Wow, del momento en que yo decido, ¿verdad?, convertirme, es a base de una experiencia que pasé. Dando un poquito más atrás a lo que viene siendo el tiempo, tengo que decir, ¿verdad?, que yo me crié en lo que viene siendo en el Evangelio, de hecho en esta congregación, y siempre pensé, ¿verdad?, de que al estar desde pequeño, pues no tenía que tener esa conversión, no tenía que tener lo que venía siendo ese tipo de aceptación, porque siempre me crié ahí, pensaba que estaba bien de cierta manera. Hasta que el momento hubo situaciones en mi vida que empezaron a desviarme, ¿no?, de lo que venía siendo los caminos del Señor, hasta que un momento completamente me desvié y empecé a lo que le dicen los muchachos, a janguear, empecé a hacer cosas diferentes, a tomar, entre otras cosas, siempre buscando un vacío que llenar. Y una de las cosas que me trabaja mucho es que siempre me sentía solo, los problemas siempre llegaban de cierta manera, tantas cosas, ¿verdad?, que les puedo decir en tan poco tiempo, pero una de las cosas que más me impactó fue que cada vez que yo me acostaba se me hacía tan difícil orar, y desde ese entonces ahí yo empecé a ver las cosas que ya estaban mal. Pues en el momento en que me convierto fue algo bien random. Estaba trabajando en GNC y eso fue hace como unos 3 años atrás, 3 años aproximadamente, 2. Porque la palabra de convertir, ¿verdad?, es cuando uno tiende a aceptar a Jesucristo de la manera en cómo es, ¿no? No solamente con lo que uno quiere ver las cosas o lo que uno quiere solamente aplicar en la vida, sino con todas las cosas que lleva. Fue cuando viene este compañero gerente, se llama Luis Marrero, ¿verdad? Viene y me dice, ¿tú sabes qué, Ayan? Y yo, ¿qué pasó? Yo te puedo decir algo y a ti no te va a molestar que te lo diga. Y yo, oye, no me lo puedes decir en confianza. ¿Tú sabes que tú eres un escogido de Dios? Y desde ahí fue como que todo mi mundo, una explosión de neuronas, de todas las cosas. Y yo vengo y digo que yo soy un escogido de Dios. No sé, porque yo como que no he hecho las cosas bien, esto y lo otro. Y me dice, no, tú eres un escogido de Dios, porque si Dios te ha puesto aquí es por algo. Y te ha puesto en mi camino es por algo de verdad. Vamos a ver entonces en el transcurso qué tu decisión tú tomas, ¿verdad? Porque no quiere decir que tú seas escogido de Dios, vas a estar salvo. Pero desde ese momento, cuando me dijo esas palabras, ahí empezó esta curiosidad. Y ahí fue que donde yo pude decir, wow, si soy un escogido de Dios, Dios me ha tenido tanto tiempo, ¿por qué? Y ahí desde ese momento fue en que yo decidí convertirme en el Señor y seguir sus pasos al pie de la letra. La decisión mía de bautizarme comienza, ¿verdad?, en sentido de que yo cuando me presentaron en la iglesia cuando pequeño, yo pensaba de que ya eso era suficiente, no, pensaba que no tenía que bautizarme, ¿sabes? Eso fue, pero al tiempo me doy cuenta de mi ignorancia de que no era así, ¿sabes? No, el bautismo viene siendo una aceptación de lo que viene siendo, ¿verdad?, el aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y ese paso yo no lo había tomado, ¿sabes? Ese paso yo no lo había tomado. Por esa razón es un poco chocante, ¿no? He estado cogiendo clases bíblicas y todo y no me había bautizado y yo decía, Dios mío, pero estaré haciendo bien, ¿no? Le pregunto al pastor y el pastor me dice, bueno, uno de los primeros pasos, ¿verdad?, es aceptar a Cristo y después bautizarte. Pero qué cosa que has cogido tantas clases y no te has bautizado. Y una de las cosas que a mí siempre me impidió bautizarme era de que tenía este miedo de que iba a volver a pecar. Y para mí el bautismo yo lo veía como después del tiempo, ¿no? Pues yo pensaba que con lo que venía haciendo la presentación era suficiente, pero cuando seguí escuchando estos tipos de prédicas y todo, ahí fue que me pude entender lo que sí era el significado del bautismo, que era aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Pero yo tenía este miedo de decir, no, Señor, yo no te quiero fallar, después que que me voy a bautizar, voy a empezar a fallarte. Y eso fue una de las cosas que siempre me aguantó
hasta este momento, ¿no? De etapa en mi vida, de que pude decidir tomar ¿verdad? Valga la redundancia, la decisión de poder bautizarme, pero fue algo bien, bien cuesta arriba, hasta que pude hablar con diferentes, ¿verdad? Personas y con el pastor y me dice, muchacho, no, tranquilo, porque esa es la vida cristiana. No solamente es ¿verdad? Eso es uno de los pasos, pero no quiere decir porque estemos bautizados vamos a ser salvos de así, de por sí. Y ahí fue como que todo me empezó a cambiar en mi cabeza y yo pude ver lo que fue la gracia de Dios y lo que es el amor de Dios, y esa fue la decisión que yo decidí bautizarme, ¿verdad? Pensaba que estaba erróneo en la manera en que veía las cosas. Soy Laureano y me decido bautizarme.